En realidad ha sido una sorpresa muy grande encontrar los vestigios de una antigua civilización, tan antigua como Valdivia, inclusive contemporánea con Valdivia de la costa del Pacífico. En esta zona donde nunca se habían hecho estudios, se abre una caja de Pandora y sale una serie de evidencias, como por ejemplo el cultivo del cacao. Evidencias que se han encontrado en el interior de los recipientes o en el interior de los vestigios arqueológicos tan sencillos como los tiestos que aparecen en los basurales. Se encontraron así gránulos de maíz, de cacao y de otras especies como la yuca, la papachina, el ají inclusive. Ahora, lo notable es que en esta zona donde se pensaba que no podía haber una cultura con rasgos de una civilización, de pronto aparece algo que podría estar siendo el origen de la civilización andina. Ahora, lo interesante es que hubo una antigua interacción a lo largo de toda la alta Amazonía con la sierra y con la costa, y esto benefició al intercambio de ideas, de saberes y también de objetos. Se produjeron redes de comercio en ese momento. Probablemente el cacao fue uno de los objetos, uno de los productos que se intercambió y poco a poco se fue sacando de la Amazonía, introduciéndolo en la costa desde donde se cultivaba ya probablemente desde la época chorrera, es decir, unos 2000 años después del descubrimiento en Mayochinchipe. Uno de los recipientes en los cuales se encontró el vestigio del cacao está representando justamente a una concha spondylus. Y esto subraya el aspecto simbólico y la alta importancia que la sociedad le daba tanto al spondylus como al cacao. El cacao se comerciaba, podemos pensar, se intercambiaba, no solo como un alimento, sino también como un elemento de importancia, llamémosle jerárquica. No todo el mundo quizás tenía acceso al cacao, porque no todo el mundo tenía acceso a las conchas sagradas. Estos eran valores que manejaba la sociedad como tal, y esto ya nos habla de una jerarquización social, y eso es quizás lo más importante, porque se pensaba que en la selva amazónica no podía haber una sociedad jerárquica tan antigua. Estamos viendo que hace 5500 años ya había una alta civilización, una alta cultura que intercambiaba con sus pares de la costa ecuatoriana. Uno de los aspectos naturales que tiene el cacao, una alta cantidad de cafeína y de teobrima que le da al individuo una fuerza mayor de la que normalmente tiene o siente que tiene esta exaltación, ¿no? Algo parecido a lo que tiene la coca. En Palanda falta por descubrir todo, ¿no? Hemos abierto una puerta que nos muestra la riqueza de las civilizaciones amazónicas y sobre todo de los contactos que hubieron desde hace mucho tiempo entre las tres regiones naturales de lo que es nuestro territorio andino: la Amazonía, la sierra y la costa del Pacífico. Nosotros hemos fijado los dos términos fundamentales, el tiempo y el espacio para esta cultura, pero todavía no conocemos bien todos los mecanismos de su interacción, no conocemos bien cómo llegó a desarrollarse, porque una alta jerarquización social no se da de la noche a la mañana. No tenemos una idea todavía de cuáles eran los métodos de cultivo que tenían ellos. Podemos pensar por analogía que se parece a lo que se practica en la actualidad, la rociquema, ¿no? Pero todo esto son hipótesis que tienen que comprobarse gracias a la investigación.